Celebración de la Semana Santa. Viernes Santo. Crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret. Viernes Santo. El mismo Cristo que en los días de su vida mortal presentó oraciones y súplicas con grandes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado en atención a su actitud reverente, y precisamente porque era hijo, aprendió a obedecer a través del sufrimiento. El sufrimiento, la enfermedad y el riesgo de la muerte, su cercanía a todos por la pandemia mundial, se transformen en este Viernes Santo en oración, en aprendizaje y cambio de vida personal y de modelos de vida social y económica y política. Esta es la hora de la humanidad, es la hora de las personas por encima de las cosas, es la hora en la que la consolación que nos da Dios, entregándonos a María como madre al pie de la cruz, hace que superemos la orfandad y se refuerce en nosotros esa pertenencia filial a Dios y esta pertenencia fraterna de unos a otros. Nuestra Señora de los Dolores, aquí invocada como Nuestra Señora de los Remedios, que acompaña los dolores y sufrimientos nuestros, interceda por nosotros, bendiga a los que están sufriendo más en esta crisis sanitaria. Esta celebración litúrgica del Viernes Santo nos permite meditar en los ejemplos de Jesús, su vida, su pasión y su muerte en la cruz, que nos muestran que hemos de buscar toda la vida eterna por encima de todo. Entran en silencio, se postran los ministros, el señor obispo auxiliar, Monseñor Luis Fernando, y los otros ministros adoran el altar por unos segundos. Hay dos momentos muy importantes en esta celebración. La liturgia misma del sábado y segundo, el descendimiento como un todo, para que los televidentes tengan la oportunidad de ver la liturgia del sábado, del viernes y el descendimiento de Jesús en la cruz y puesto en el sepulcro. Dispongámonos a celebrar de la mejor manera. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Ahora nos sentamos, vamos a escuchar con atención la palabra. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Por él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. El Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Les daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios legal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
motivos de risas de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un objeto inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos extiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria y honor a ti.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con los discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando la patrulla y a unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Él les dijo: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿El cáliz que me ha dado mi padre, no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por todo el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguía a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío. Se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo:
¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer. Y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y les dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Miren, se los saco afuera para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tienen. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado desde lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo:
¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, en el hebreo Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde lo crucificaron, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos un momento de rodillas en señal de adoración a Jesús. En este momento de rodillas, adoramos. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el día sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y enseguida salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevar el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron,
Y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí el cuerpo de Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora viene la reflexión u homilía que pronunciará el señor obispo auxiliar, Monseñor Luis Fernando. Viernes Santo, viernes de pasión, viernes de dolor, viernes de muerte, viernes de vida. A los pies del crucificado nos abrazamos hoy a su cruz, precisamente cuando el temor, la angustia y la incertidumbre nos rodean. Mucho se ha dicho que el coronavirus no es sinónimo de muerte, y eso es verdad. Pero cuando escuchamos las noticias de numerosos muertos, en especial adultos mayores, que han fallecido a lo largo y ancho del mundo, y cuando en nuestra tierra ya tenemos más de 60 víctimas en Colombia de esta enfermedad, no podemos desconocer que el miedo humano nos quiere dominar. Qué necesario entonces ahora recordar y tener presente las palabras del apóstol San Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. El Viernes Santo, como se han dado cuenta, no celebramos la Eucaristía. Llevamos a cabo una solemne liturgia de la palabra, en la que recordamos y meditamos la pasión de Cristo y su muerte. Hermanos, al poner la mirada en el crucificado y al adorar su cruz, reconocemos el inmenso amor que nos ha tenido. En cada Viernes Santo renovamos la serena convicción de que la cruz de Cristo no es la victoria de las tinieblas, sino la muerte de la muerte. Y cuánto bien nos hace estar seguros de esto, sobre todo en los tiempos de pandemia. Comenzamos la celebración con la adoración silenciosa, donde postrado el sacerdote hace ofrenda de su vida y pone junto a la cruz los sufrimientos, los pecados de nuestro pueblo y de cada uno de nosotros. Escuchamos la palabra y en ella vuelve a la memoria el recuento de la más dramática historia de amor. Esa es la pasión del Señor, una dramática historia de amor. Dice Jesús que dar la vida por un justo, por un amigo es muy fácil, pero darla por un enemigo, por un pecador, qué difícil es. Solo Dios en Jesucristo lo podía hacer. Sin embargo, Jesús hizo posible lo imposible cuando nos hizo la invitación a amar no solo a los que nos hacen el bien, sino también a los que nos odian y nos hacen el mal. En eso consiste el dar la vida por todos, porque así como Dios hace llover sobre buenos y malos, los que decimos ser seguidores de Cristo, tenemos que tener sus mismos sentimientos y amar a todos y en todo momento. En general,
Este Viernes Santo ha sido una jornada de sacrificio, de oración, de penitencia, de recordación, de catequesis. Los papás salen con sus hijos y les cuentan qué pasó hace más de 2000 años. Las imágenes en las procesiones que ilustran a quienes se distinguieron por ser fieles en el seguimiento del Señor. Y las mismas imágenes del Nazareno, del crucificado y de María, la Madre del Dolor, son ocasión para sembrar en los corazones de todos lo que llamamos el temor de Dios. No el miedo a Dios, que sería como el miedo al COVID-19, sino el temor de Dios, que significa reverencia, acogimiento a su voluntad, confianza en su palabra y en su amor. Hoy lo estamos haciendo de manera diferente. Por eso los invito ahora a ustedes en sus casas, para que en cada lugar donde se encuentren, en familia, con las personas que están siguiendo esta celebración, los invito, repito, a mirar el altar que hicieron. Miren el crucificado y díganle: gracias, Señor, porque por tu santa cruz has redimido al mundo. A ver, repitan conmigo: gracias, Señor, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Gracias, Señor, porque por amor diste la vida por mí. Eso es lo que queremos celebrar en esta tarde, en este nuevo Calvario, el que nos ha tocado vivir. Esta mañana, llevando a Cristo crucificado en la significativa imagen del Señor de los Milagros de Buga, haciendo el camino de la cruz, el Via Crucis, y lógicamente cumpliendo las normas dadas por las autoridades gubernamentales, subí al Cerro de las Tres Cruces y pensé esta mañana en los miles de peregrinos que habitualmente suben este día a ese simbólico cerro, como también otros tantos lo hacen al Cerro de Cristo Rey. Pensé en los miles de sacerdotes, en los miles de fieles que con tanta fe y devoción hacen cada año el Via Crucis en sus parroquias y sectores, en Cali, en Buga, en Cerrito, en Palmira, en Buenaventura, en Popayán, etcétera, en todos los lugares del mundo entero. Créanme que los llevé en mi corazón. Oré por cada uno de ustedes. Y desde allí elevamos al Padre del Cielo una súplica, una plegaria especial sobre Cali, sobre todo el Valle del Cauca y sobre el mundo entero, afligido por la plaga del coronavirus, pero también por las plagas de la pobreza, el desempleo y el desamor de tantos. Imploramos desde este hermoso cerro de las Tres Cruces la bendición del Altísimo, para que la sangre derramada por el crucificado bajara de esta cumbre como un río inagotable de sanación, de redención y de paz. Sí, queridos hermanos, estemos seguros de que el Señor escucha el llanto de sus hijos afligidos y no los abandona. Adoraremos la cruz bendita. Ella es signo y realidad de la nueva vida. La cruz es trono de la gloria. Mientras los israelitas, mordidos por la serpiente, miraban la serpiente de bronce elevada en alto y se curaban, nosotros miramos al crucificado y nos salvamos. Dice hoy el autor de la carta a los Hebreos: acerquémonos pues con confianza al trono de la gloria, que es la cruz,
a fin de alcanzar misericordia y hallar la gracia de socorro oportuno. No quisiera terminar esta reflexión, esta meditación, sin referirme a María, la mujer que se nos entrega en la persona de Juan como madre. Ahí tienes a tu madre. Que la Madre dolorosa, que entendió finalmente la profecía de Simeón en la tarde del Gólgota, enjugue con sus lágrimas el dolor de tantos hermanos y hermanas que padecen la tragedia de la muerte de seres queridos. Es la Madre dolorosa a quien invocamos esta tarde para pedirle que fortalezca a las madres y mujeres y a todos los que se sientan apabullados por el dolor o por la violencia. Finalmente, fijemos la atención en un detalle pequeño del relato de la pasión de Cristo que en la versión de San Juan acabamos de escuchar. Dice el texto: cuando Pedro negó por tercera vez al Señor, en aquel momento cantó el gallo. Encontré una simbología, no sobre Pedro, el apóstol que había puesto al frente de los demás como una roca sobre la que se había de edificar la iglesia, sino sobre el gallo. Interesante. Cuando la noche termina, llega el amanecer, y es allí, solo allí, al despuntar del sol, cuando canta el gallo. Que para nosotros, al celebrar esta Pascua 2020, en medio de la oscuridad del coronavirus, cante el gallo para anunciarnos la primavera de un tiempo nuevo, de una tierra nueva, donde reconozcamos, entendamos y creamos que esto que vivimos va a pasar. Mientras con el gallo termina también para Pedro la noche del alma en la que se había hundido, nos dirá el Papa Emérito Benedicto, por sus negaciones. A nosotros ese mismo gallo nos anuncia la victoria, el triunfo de la vida sobre la muerte. Y no olvidemos que Cristo Jesús, como lo profetizó el profeta Isaías, sufrió el castigo para nuestro bien y con sus llagas nos curó. A Él la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué bueno, la homilía nos ayuda a entender la pasión de San Juan que hemos podido escuchar en esta tarde, meditar sobre ella. Sus heridas nos curaron. Ahora nos vamos a disponer para la oración universal. Es una oración hermosa, por todo, por todo. Inclusive se le va a añadir la oración del Santo Padre para que nos libre el coronavirus. Unámonos a estas oraciones con silencio, con fe, con devoción. La segunda parte es la oración universal, donde nos unimos en plegaria por toda la humanidad. Nadie se sienta excluido de esta oración. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz,
la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena, para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal, para bien de su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del sumo pontífice, progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministros y por el pueblo de Dios. Oremos también por nuestro arzobispo, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, sus obispos auxiliares, Monseñor Juan Carlos, Monseñor Luis Fernando, que preside esta celebración, por todos los obispos y presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia, cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia y, perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que va reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola Iglesia a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia,
para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo, oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que, viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen, y cuando te encuentren descansen en ti, concédelos que en medio de sus dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes de las naciones, oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que, de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes sufren en este tiempo de pandemia, oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protectores de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos. Da fuerza a quienes los cuidan. Acoge en tu paz a los que han muerto. Y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora nos por vamos. Los que sufren. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, llegue hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades
la ayuda de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora nos disponemos para la segunda parte, la adoración de la cruz, y vamos a unir ahora el descendimiento para unirlo, para celebrar en una sola celebración litúrgica la muerte del Señor y su descenso al lugar de los muertos. Adoramos a Cristo crucificado, que ha vencido la muerte. Es un signo de la resurrección. De la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoradlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoradlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoradlo. Adoremos a Jesús, ese árbol de la cruz donde estuvo colgada la salvación del mundo. Adorémoslo. Inclinemos nuestra cabeza. Miremoslo y postrémonos. Jesús es el Salvador. Ha muerto por ti y por mí. Ha muerto por todos. Disponiendo el altar para el momento de la comunión. Dispongamos también nosotros nuestro corazón.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Ahora nos disponemos, los que estamos en la ceremonia, a comulgar. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Donde quiera que se encuentre, usted puede recibir la comunión espiritual. Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia,
que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Nos disponemos para la oración. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo y acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Aunque ustedes están en sus casas, perfectamente celebraron la pasión del Señor. Qué bueno que ustedes y yo podamos disfrutar. Pero nosotros no nos vamos. Continúa este momento preciosísimo. Hemos terminado la pasión del Señor y ahora vamos a hacer este momento el descendimiento de la imagen del Señor en la cruz, en la predicación de Monseñor de las 7 palabras, y colocamos la imagen en el Santo Sepulcro. Es un momento muy lindo también para que nosotros lo vivamos desde nuestros hogares, desde nuestras familias. Continuamos esta transmisión por Telepacífico, el canal de todo este suroccidente colombiano. Estamos viendo en los videos estos altares que ustedes nos han regalado, que nos han enviado el fruto de sus devociones en sus casas. Los altares que nos enviaron todos los sacerdotes anoche de sus monumentos hechos allá en sus parroquias, en soledad, orando por sus comunidades. Esos son los altares que tenemos. Y los altares que nos llegaron de sus familias, de sus hogares, de tantos lugares, de todo Colombia, puedo decir. Cuando seleccionaba todas estas fotos, teníamos imágenes de Cúcuta, Barranquilla, de Miami nos mandaron fotos, del Huila, del Tolima, de Antioquia. Pues ahí están esos hermosísimos altares, con la gratitud, el signo del amor de Dios, del amor que ustedes tienen en sus corazones, del amor de sus familias, del amor de sus hogares. Hemos celebrado una Semana Santa, estamos celebrando este Viernes Santo. Esta mañana algunas imágenes les vamos a llevar en el día de mañana del Cerro de las Tres Cruces, compartiendo el Vía Crucis, donde consagramos la ciudad, el país, Colombia, el mundo entero, se lo consagrábamos al Señor. Tú eres, Señor, el Dios de la historia, el Dios de salvación, el Dios de la vida. Tú eres nuestro Dios. Ese texto tan hermoso, porque ustedes son mi pueblo y yo soy tu Dios. Hermosísima entonces las celebraciones, los altares que hemos compartido. Gracias. Muchas familias hicieron esas tareitas de hacer las andas en miniatura para hacer las procesiones en sus hogares. Nos sentimos profundamente emocionados. Créanme que nos da mucha tristeza ver nuestros templos vacíos, sí, pero nos da tanto gozo saber que ustedes en sus hogares están celebrando esta Semana Santa con nosotros. Vamos a compartir entonces en este momento la celebración del descendimiento y la predicación de Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velázquez, y terminamos colocando la imagen del crucifijo en el Santo Sepulcro. Sí. Se disponen los ministros
el que preside la celebración, para el descendimiento. Es un momento muy especial. Jesús, después de descendido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito para que en casa hagamos de este momento un verdadero momento de adoración al Cristo de la cruz. No queremos, Señor, irnos sin escuchar de nuevo tus últimas palabras. Tu cátedra magistral, Señor de la gloria, llega a su cumbre. Jesús crucificado, entras en el oscuro misterio de la muerte para llenarlo de claridad. Por eso en este momento solo cabe la oración, el silencio, la palabra recogida piadosamente en el corazón que la ha escuchado con fe, para que quede resonando en todos el acto supremo y sublime de amor de Dios para nosotros, su generosa entrega. ¿Cómo no sentir una extraña alegría al escuchar de tus labios la súplica de perdón hacia quienes te crucificaron? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al escucharlas hoy, no solo siento alegría por tu infinita misericordia, sino que a la vez siento vergüenza porque sigo pecando, porque sigo siendo motivo de sufrimientos para ti. Nos enseñaste que es necesario perdonar en todo momento, incluso a quienes nos hacen mal. Desde la cruz, Cristo del perdón, nos mueves a reconocer nuestro pecado y nuestra maldad. Haz que seamos artesanos de la paz y de la reconciliación de nuestros pueblos, de nuestras familias, y hacer el propósito de una enmienda saludable para bien propio y de todos los que nos rodean. Seguramente el ladrón que te acompañaba en el mismo suplicio dejó que tu palabra de intercesión traspasara su corazón para implorar tu clemencia. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hoy con ojos llorosos te decimos, acuérdate, Señor, de nosotros, míranos con piedad, tú que eres el camino, la verdad y la vida, llévanos contigo, pero antes ayúdanos a hacer de nuestro mundo el anticipo de las realidades eternas. Tú mismo lo dijiste en el inicio de tu ministerio, conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Ayer junto a tu cruz estaba la valiente mujer. Hoy, María junto a tu cruz. Hoy estamos también los débiles y confundidos discípulos que anhelantes queremos escuchar de nuevo tu palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Así como Juan acogió a su amantísima madre en su casa, hoy nuestras casas, nuestros hogares, nuestros corazones, acogemos a María y la reconocemos como nuestra madre y protectora. A María nos encomendamos para que nos enseñe también a ser fuertes como ella en medio de la adversidad, sobre todo ahora cuando temerosos debemos afrontar la pandemia del coronavirus. Que tu madre, la madre del dolor, no te apartes nunca de nosotros e intercedas por las mujeres que sufren la soledad, el abandono, la violencia, el desamor. Señor del crucificado, la imagen tuya de San Marcelo en Roma y hoy tu imagen en esta iglesia catedral parecen estar solas. Una plaza de San Pedro totalmente vacía,
Una catedral como todas en el mundo, vacía de gente. Das la impresión de estar solitario. Cualquiera pudiera gritar lo mismo que tú. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ni la plaza de San Pedro, ni nuestros templos están vacíos. Nuestra presencia espiritual es masiva. Llena los nuevos templos que son nuestras casas con nuestras familias. Tu grito no lo decías por ti, estoy seguro. Lo decías por nosotros. Llevas al Padre el lamento de quienes creemos que lo hemos perdido todo. De quienes incluso desde mucho antes del coronavirus padecen la plaga del desempleo, del hambre, de la enfermedad, de la injusticia, de la iniquidad. Gritas para interceder y para renovar en nosotros la confianza en que todo esto pasará. No permitas que en el tiempo de la prueba nos venza el miedo y perdamos la fe. Tú, el varón de dolores, después de una jornada larga de suplicio y escarmiento, gritas: tengo sed. Es cierto, no solo tienes sed, seguro tienes también hambre. Gastaste todas las pocas energías que tenías cargando con la cruz que nosotros pusimos a tus espaldas. Hoy, como tal vez nunca lo habíamos sentido con tanta fuerza, escuchamos el grito de tantos hombres y mujeres, ancianos y niños, que como tú tienen hambre y sed. Se parecen en algo a la mujer samaritana, que en el pozo de Jacob pide el agua para calmar su sed. Pero tú también, sediento, le diste el agua de la vida, te hiciste alimento de salvación. El sediento das de beber. Pero Señor, hoy te pido, convierte los corazones de piedra de tantos que solo buscan sus intereses personales y olvidan el dolor y el hambre y las necesidades de los demás. Que tu sed se transforme en abundancia de bienes para todos. Globaliza la solidaridad. Globaliza el amor y la caridad. Calma nuestra hambre y sed de ti. Haz que los sin techo y sin comida lo obtengan. Escucha, Señor, este clamor que hago en nombre de todos los que sufren. Cristo del patíbulo, un día dijiste a los discípulos: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, llevar a cabo su obra. Es verdad. La obra de Dios es que creamos en ti y así podernos salvar. Hiciste todo lo que tenías que hacer y lo hiciste bien. Por eso en los estertores de tu existencia pudiste decir: todo está cumplido. Las palabras del moribundo nos tienen que ayudar a hacer examen de conciencia para que revisemos nuestras actuaciones y si fuimos honestos, transparentes, responsables, caritativos, sinceros, respetuosos de la vida, de los demás y de la creación. Hoy te decimos que te recordamos como el Hijo de Dios que nos amó y se entregó por todos. Haz posible que al final de nuestra vida podamos escribir un epitafio en el que expresemos que hemos sido hombres y mujeres de bien, que como tú, que lo hiciste todo según el plan de Dios y no temiste a la muerte, también nosotros la abracemos con amor. Todo llega a su fin. Ahora, cuando las sombras de la muerte han invadido tantos países, tantos corazones, nos toca ahora proclamar la victoria de la esperanza, arrancar a las cenizas del corazón una chispa de vida y de fuerza para el mundo, una voz de paz y de confianza.
A su retorno a la casa del Padre, Jesús toca la puerta del reino con el madero de la cruz, llevando cautiva, mejor pudiéramos decir, cautivada toda la humanidad. Por eso dijiste, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Te vas, pero te quedas, Señor misericordioso y clemente. A ti este pueblo te alaba, te adora, te rinde honor y gloria. Llévanos contigo a la presencia del Padre. Intercede por nosotros y sálvanos. Cuando el sol se oculta y la oscuridad nos quiere dominar, renovamos nuestra fe en ti. Por eso oramos esta tarde. Ven, Espíritu Divino, brotado del corazón del crucificado. Ven, llama de amor que nos enciendes en la esperanza. Ven y enciende en este mundo atormentado por la plaga del coronavirus la llama de la esperanza que tanto necesitamos. Amén. Termina la síntesis de estas 7 palabras de Jesús, que son absolutamente con piadosa consoladoras. reverencia, la imagen del crucificado será bajada de la cruz por este grupo de sacerdotes y laicos para llevarla al sitio en el que veneraremos la sepultura temporal del Señor y en la que anunciaremos en la mañana pascual su triunfo y su victoria. A su mano derecha, que nos señale el cielo y nos corone con la paz y la esperanza. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste el mundo. A tu mano, a su mano izquierda, que puesta sobre el corazón traspasado, nos recuerda el amor que nos salvó. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste el mundo. La corona de espinas del Rey de Reyes, la corona de salvación que hizo derramar sangre de vida nueva para todos. A ti, Rey de Reyes, te alabamos y bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste el mundo. A sus pies santísimos, que nos indiquen el camino seguro hacia el corazón de tantos hermanos, para que seamos todos discípulos del que caminó con nosotros por las sendas del mundo, sembrando la paz y la alegría. La piedad, ¿cómo se llama esta escena? Muestra el encuentro de los ojos cerrados de Jesús con el rostro de María, cuando su Hijo bajado de la cruz es llevado al sepulcro. A ti, Señor de la gloria, sea la alabanza y el honor y la gratitud por los siglos de los siglos. Amén.
esta hermosísima celebración de la ceremonia de la pasión del Señor, de haber recibido la Santa Comunión. Lo hemos hecho en nombre de ustedes en sus hogares. Después de haber hecho ese descendimiento y colocado la imagen de Jesús en el Santo Sepulcro, una imagen preciosa, esa dolorosa a su lado, hidalga, esa poesía preciosa, Stabat Mater, estaba de pie junto a la cruz, estaba María ahí delante del sepulcro cuando es colocado. Hoy, Señor, te hemos adorado en esa cruz. Gracias por tu cruz bendita. Gracias, Jesús, por esa cruz maravillosa, la que hemos adorado. De allí nos viene la salvación. Hoy es el único día en el mundo entero que no se celebra la Santa Misa. Muchos de ustedes han tenido por costumbre ir a visitar el Santo Sepulcro. ¡Cuántas tradiciones lindas! Muchas personas van con una cuerdita a hacer los credos, 33 credos. Aquí estamos. Hoy nosotros orando por ustedes delante de este Santo Sepulcro y ustedes en sus hogares. Oh Dios, bendícenos. Después de haber vivido esta ceremonia y el Santo Via Crucis en las horas de la mañana. Ahora, a las 6 en punto sigue por Telepacífico la consagración del mundo al Señor de los Milagros de Buga, allá en la Basílica, a unos solo 70 kilómetros de aquí, a puerta cerrada. Y mañana aquí la solemne vigilia pascual, les esperamos. Mañana de 6 a 8 de la noche, solemne vigilia pascual, la liturgia de la luz y del agua. Que el Señor nos llene de bendiciones, que el Señor nos llene de su gracia. Una buena noche para todos. Pacífico y la Arquidiócesis de Cali presentaron Celebración de la Semana Santa, Viernes Santo, Crucifixión y Muerte de Jesús de Nazaret. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene